Las técnicas de diagnóstico automotriz son muy fundamentales para poder diagnosticar con precisión y exactitud los fallos en un vehículo. Esto no va a depender solamente del escáner, sino también qué tipo de diagnóstico nosotros queremos realizar. Hoy te vamos a mostrar 3 técnicas importantes para diagnóstico BioBD2 con nuestro escáner automotriz. Quédate y conoce más de este tipo de información. Para un diagnóstico automotriz es necesario, en este caso, primero que todo, contar con un equipo que pueda tener diferentes formas de diagnosticar un vehículo, o bien, en este caso, que permita al menos leer el sistema general OBD2. Sin embargo, a medida que tenemos diagnósticos más avanzados, así como también equipos con mayores funciones, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de diagnóstico nosotros queremos realizar. Un punto importante de esto es conocer el vehículo que estamos trabajando y qué tipo de información nosotros necesitamos obtener de este diagnóstico. Para ello hay 3 técnicas esenciales que podemos mencionar en los diagnósticos automotrices a través de un equipo o un escáner con funciones OBD2. La primera y la más sencilla va a ser el diagnóstico EOBD o por OBD2 genérico. Esto se aplica para vehículos que en esencia cuentan no solamente con un puerto OBD2, sino que también tienen como tal líneas de comunicación OBD2. Ya sabemos el tradicional CAN, el bus 1650 o bien en este caso protocolos de comunicación, en lo que en este caso los pines 614, 7 y 15 o 2 y 10. Esto es muy importante, ya que de esta manera los vehículos que cuentan con este tipo de protocolos están en toda regla con el protocolo OBD2 o lo que es la normativa OBD2, y también pueden cumplir con requisitos como lo que son normativas de emisiones. Cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, por lo general solamente atendemos al motor, es decir, no vamos a diagnosticar cualquier otra unidad de control que tenga el auto, solamente el motor, ya que como sabemos el OBD2 estándar es el diagnóstico que se realiza o que se diseñó específicamente para el control de emisiones y consumo de combustibles. Si bien ya permite otro tipo de funciones, el OBD2 puro como tal se centra solamente en esa parte. Y este tipo de técnica requiere que el vehículo cuente con este tipo de comunicación, pero que además el escáner cuente con ello. Nosotros como técnico vamos a obtener datos básicos como lo son, en este caso, consumo de combustible o estrategia de entrega de combustible, parámetros de emisiones, revoluciones del motor y otros parámetros básicos que vamos a ver a continuación en el siguiente ejemplo. Recuerden que es importante que no solamente contemos con el puerto OBD2, sino que también el auto cuente con líneas de diagnóstico OBD2. Así que ingresamos al menú de diagnósticos y por acá vamos a la selección EOBD genérico. Cualquier equipo de diagnóstico que sea capaz de leer OBD2 puede hacerlo sin problemas. En este caso, los escáneres nos van a preguntar bien la opción de hacer un autoscan para detectar el protocolo o bien ingresar el protocolo manualmente. Es más fácil en este caso hacer un autoscan, así que aquí yo ingresaré directamente y el equipo se encargará de detectar cuál es el protocolo OBD que tiene este vehículo. Ahí, como vemos, ya está avanzando, repasando todos los protocolos, así que en este caso ya hemos confirmado y vamos a avanzar al diagnóstico. Un punto importante que podemos revisar, recuerden que en este caso estamos trabajando el OBD genérico, y si bien si no tenemos algún código de falla con motor, de todas maneras podemos realizar algunos otros protocolos de revisión, como en este caso el monitor de tablero o diagnóstico al sistema de emisiones, en este caso sensor de oxígeno. Por acá el equipo nos pedirá que confirmemos algunos datos y, como podemos ver, tenemos valores del sensor de oxígeno. Adicional, si en este caso nosotros pasamos a datos en tiempo real, vamos a ver lo esencial que se le solicita a este auto, que van a ser datos como revoluciones del motor, temperaturas de sistemas como el anticongelante o aceite. Tendremos también valores como lo que vienen siendo sensores de oxígeno en cuanto a 1 o 2 y voltajes. Y estos son valores estándar en un sistema de OBD genérico. Este va a ser el diagnóstico más simple y también el más rápido que podemos realizar siempre y cuando el vehículo cuente con un protocolo de diagnóstico OBD2. Ya conoces entonces el primer método, que es el mucho más básico y sencillo OBD genérico. Sin embargo, dado que los vehículos equipan más unidades de control, así como también otros tipos de sistemas y funciones, el diagnóstico no solamente se queda en OBD2. Ahora los escáneres cuentan con opciones como el autobin o detección automática, así como la selección manual. El segundo método que vamos a revisar es la selección manual de datos, y en este consiste en que nosotros tenemos que ingresar manualmente los datos del vehículo en el escáner con diferentes tipos de configuraciones u opciones para que entonces el escáner se conecte de forma correcta al auto y podamos acceder a cualquier tipo de diagnóstico, lectura de códigos, hacer pruebas, entre otras. Este diagnóstico en particular sí nos va a dar acceso a otro tipo de información como módulos adicionales, ya sea transmisión en caso de que no esté controlada por el motor, módulo de ABS, módulo de control de carrocería o BCM, tablero o instrumentos, así como otros módulos que puedan estar dentro del vehículo. Una
Una parte importante de señalar de este tipo de diagnóstico es que por acá es donde regularmente nosotros con un equipo de gama media podemos ingresar para obtener mayores datos del auto. Y esto como tal representa que ya podemos aplicar funciones de servicios como ajustes, reinicio de sistemas o también algunas programaciones o codificaciones. Para este tipo de diagnóstico es esencial que nosotros como técnicos conozcamos algunos datos importantes del auto, y no solamente en el ámbito de comunicación, sino también datos como modelo de producción, código de producción. También en este caso saber leer la placa de identificación del vehículo, que este es esencial para poder obtener los datos correctos que el escáner nos solicita al momento de ingresar los datos manualmente, ya que sin ellos pudiéramos colocar un dato incorrecto o no colocar los datos que necesitamos para el diagnóstico y obtener pocos datos de diagnóstico o no lograr comunicación efectiva con el vehículo. En el siguiente ejemplo entonces vas a aprender no solamente cómo identificar los datos de la placa de VIN que trae el vehículo, sino también cómo ingresarlos correctamente en una máquina de diagnóstico. Para ello en nuestro escáner vamos a ingresar desde lo que es la marca del auto. Por acá en este caso yo voy a seleccionar la marca, y aquí un punto importante a tomar en cuenta es que tenemos que siempre fijarnos en lo que el escáner nos solicita al momento de ingresar los datos. Así que yo por aquí ingreso a la selección manual, y en este caso en particular estoy trabajando en un auto Toyota, pero la selección manual, los datos pueden variar de acuerdo al vehículo que estemos trabajando, así como también de acuerdo al equipo que estemos trabajando. Por aquí en este caso empezamos con el modelo del auto, así que yo voy a buscar los datos. Aquí tengo las diferentes plataformas, tengo que confirmar aquí el área de distribución, selecciono en este caso ahora también el código de modelo, y es aquí entonces donde nosotros nos apoyamos con la placa de información que trae el vehículo, que esta, como ya sabemos, puede estar equipada o puede estar en este caso colocada en los pilares del vehículo, ya sea el pilar B, o bien vamos a poder encontrarlo en el área del cortafuegos o los largueros de chasis. Yo por acá entonces ya he identificado los datos del vehículo que estamos trabajando, así que selecciono la plataforma. Confirmo el lugar donde fue fabricado, que esto también lo vamos a encontrar en la placa de información del auto, y acá voy a confirmar los otros datos que el equipo me solicita. En este caso, la plataforma o tipo de vehículo, si es sedán o si es hatchback, y el año del vehículo. Una vez que he completado esos datos, ya yo puedo entonces ingresar al diagnóstico y voy a poder obtener diferentes datos importantes del auto. Aquí, además de leer el módulo de motor, voy a poder leer ahora otros módulos como lo que es el módulo de carrocería, o voy a poder leer también módulos como el ABS, bolsas de aire, entre otros. Este diagnóstico me permite también ya funciones más avanzadas, como lo que es el diagnóstico de códigos específicos de cada fabricante, así como también las funciones de pruebas activas que, por ejemplo, al ingresar un diagnóstico voy a poder realizar ya sea en motor, en transmisión o cualquier otro sistema. Y por ejemplo, otra de las características va a ser que tenemos funciones especiales. Importante siempre tomar en cuenta que este tipo de diagnósticos es mucho más preciso a la hora de identificar problemas que ya no estén relacionados solamente al motor, sino con otros sistemas del auto, como el movimiento del vehículo con la transmisión, sistemas como el control de tracción, o bien sistemas que tengan que ver con las bolsas de aire, iluminación o control de carrocería. Ya hemos revisado dos métodos de diagnóstico, y si bien el segundo método es muy similar al tercer método que vamos a revisar a continuación, algo a destacar en este caso es que la mayoría de las funciones son compatibles entre sí, porque si estamos atendiendo el mismo vehículo no va a haber mucha variación, a excepción de algunas cosas que ahora te voy a mostrar en este tercer método de diagnóstico. Ahora vamos a hablar de lo que es el auto BIM o diagnóstico inteligente. Una de las reglas o requisitos que se tiene que aplicar para poder hacer un diagnóstico inteligente o con BIM en un vehículo, primero que todo que el auto cuente con una codificación dentro de las unidades de control o el gateway del auto. Esto porque el equipo necesita leer e identificar este BIM dentro de la red de diagnóstico. En caso de que no esté codificado, quiere decir que el auto no cumple o no está estandarizado en un mercado, o bien fabricado en un mercado en donde se tienen que como tal fabricar de acuerdo a las legislaciones de ese país o mercado en particular. Esto podemos verlo en vehículos que se aplican en Norteamérica, específicamente Estados Unidos, Canadá, así como en la Unión Europea, y también en algunos países que ya han aplicado este tipo de normativas como Japón, por ejemplo, o también en Corea del Sur. Aquí es donde también tenemos que tomar en cuenta que no solamente aplica para esos mercados específicos. Cualquier vehículo que sea ensamblado o vendido, o bien en este caso diseñado y desarrollado en algunos de esos mercados y vendido en cualquier otra parte, van a contar con esta tecnología. Y es por esto que vamos a encontrar vehículos que son de repente ensamblados en países como en India, pero que cuentan con el BIM codificado, y otros que no. Influye mucho la plataforma del vehículo. Así que ahora vamos también a practicar el auto BIM en el ejemplo a continuación. En este caso, en nuestro escáner vamos a ingresar a diagnóstico, y como vemos el equipo ya identificó automáticamente el auto. Así que le vamos a dar en diagnosticar,
y vamos a confirmar los datos que el equipo nos solicita. Como vemos en este caso, ya el diagnóstico es mucho más rápido y más preciso, ya que por aquí en este caso el equipo ha identificado la información que el auto tiene codificada y por lo tanto le resulta más fácil acceder a los datos y poder acceder también a los sistemas. Vemos los datos del vehículo, así que decodificamos y con esto accedemos al diagnóstico. Importante tomar en cuenta que en algunos casos el equipo puede consultarnos algunas configuraciones que son aleatorias, es decir, que no son configuraciones de serie en el auto, como en este caso, que es el tipo de pantalla. En este caso, como el vehículo no lo equipa, así que confirmamos que no viene con este tipo de sistemas y podemos llegar a acceder. Y como vemos ahora, tenemos funciones importantes como lo que son las programaciones, pero además podemos ingresar a un diagnóstico en donde ahora también vamos a contar con topología, pero es mucho más precisa, ya que aquí tenemos en este caso un sistema más completo porque hemos ingresado básicamente con toda la información que el BIM nos permite identificar de este auto en particular. Este diagnóstico no solamente se caracteriza por tener estas opciones, sino porque también tenemos más información del auto en donde podemos, por ejemplo, acceder al kilometraje del vehículo, ver recorridos de mantenimiento o aplicar alguna otra función especial que requiera importante información del auto, como lo que es el modelo del vehículo, configuraciones de mercado, entre otras. Como vemos, ahora tenemos en este caso 3 técnicas de diagnóstico y que si bien son muy similares, lo que puede variar en estos casos en particular es que va a depender del vehículo, va a depender del escáner que estemos utilizando, pero también del tipo de diagnóstico que nosotros queremos obtener, ya que no es lo mismo hacer un diagnóstico genérico o estándar solamente el motor para ver parámetros básicos, a que hacer un diagnóstico avanzado o inteligente en donde incluyamos funciones como pruebas activas o programaciones de línea a módulos. Si quieres conocer más de los equipos y quieres conocer más información automotriz, síguenos en nuestras redes.